Buenas a todos, un saludo para el profesor, mis compañeros. El video que van a ver a continuación es sobre la autoevaluación, los 22 ítems que nos fueron asignados durante el semestre, contestando la nota y el por qué. El primer ítem dice: las participaciones en clase siempre fueron con una argumentación coherente y concordantes con la temática académica de la clase. Mi nota es 4.5. ¿Por qué me coloco esa nota? De hecho, creo que era uno de los que más preguntaba en clase y pues de una forma u otra contestábamos a la pregunta entre todos con la explicación del profesor. Segundo ítem. La actitud de clase fue respetuosa de las opiniones de los compañeros, así no se estuviera de acuerdo. De hecho, tengo la nota en 4. ¿Por qué no la tengo en 5? Porque dudo un poco en los comentarios que hacían, porque muchas veces se prestaban y lo tomaba en doble sentido. Entonces trataba de soltar una carcajada, una burla, pero entonces nunca era con el hecho de ser irrespetuoso. Todo el hecho iba dentro de la broma. Ítem número 3. El tercer ítem. Realizaba los trabajos extraclase de forma autónoma, sin copiarlos de los compañeros. Tengo un 5. De hecho, todos mis trabajos, lo que realicé, nunca lo copié de alguien más, lo hice por mi propia cuenta. Y creo que esa es la nota que merezco. Ítem número 4. Para este ítem dice: el ingreso a clase lo realizaba en los tiempos pactados. Mi nota es 4. No es 5 porque falté como 2 veces a clase, pero por enfermedad. Y el resto de las clases son poco tarde, pero siempre tratando de llegar dentro de lo pactado, que eran 10 minutos después de las 6 de la tarde. Pero siempre entre ese ranguito. De hecho, una autoevaluación no me la asignaron por haber llegado tarde. Quinto ítem. Dice: dedica 6 horas semanales para complementar, preparar, realizar, estudiar los temas de este curso. De hecho, tengo un 3.5. ¿Por qué un 3.5? Porque simplemente dedicaba de 2 a 3 horas, la mitad no más. Sí, y nunca le metí las 6 horas a preparar la clase. Ítem número 6. Para el ítem número 6 dice: entregaba trabajos dentro de los plazos pactados. Esto es un poco difícil porque no recuerdo muy bien las fechas, pero sí entregué mis trabajos un poco tarde. De hecho, mi nota es 4 por los trabajos que me hicieron falta. Ítem número 7. Se preparaba previamente para cada una de las temáticas de las clases. Tengo un 3.5. ¿Por qué un 3.5? Porque rara vez tomaba el cuaderno antes de la clase y echaba un repasón para no llegar un tanto perdido, como solía llegar antes. Ítem número 8. Para este ítem que dice: reflexiona y rediseña estrategias de estudio que mejoren coherencia entre lo que prepara fuera de clase con lo que hace dentro de clase. Tengo mi nota en 5. De hecho, soy una persona que navega mucho por internet y he encontrado cosas muy interesantes, entre ellas estas estrategias, que me han ayudado mucho hasta a lo largo del semestre. Una muy principal y que he utilizado bastante es comer chocolate durante las horas de estudio. Esto activa mucho el cerebro y retiene mucho mejor la información. Entonces, un consejo para ustedes. Ítem número 9. ¿Qué dice el ítem? Evitaba ridicularizar a los compañeros cuando se equivocaban en clase o fuera de ella en las preguntas y temas de clase. Tengo un 3.5. De hecho, es igual por la duda. Lo siento si alguna vez en algún comentario me burlé o algo, pero era porque lo que yo comentaba anteriormente se sonaba en doble sentido, se me cruzaban las líneas y entonces salía una carcajada o una burla, pero no era en el momento de ser irrespetuoso ni de modo de ridicularizar a nadie. Solamente lo hacía en broma y pues para mí, prácticamente no lo comentaba para alguien más. Ítem número 10. Para este ítem voy a comentar algo antes. Yo soy una de las personas que me gusta mucho aprender de otras fuentes y de hecho he encontrado varias páginas en las que explican muy bien las estrategias de estudio y es lo que he aplicado mucho en diferentes semestres de la universidad. Veo cuáles utilizo y cuáles no, cuáles van conmigo, cuáles no, cuáles sí me han funcionado porque he probado muchísimas y depende de cuál es la que se adapte a uno para poderla seguir utilizando. De hecho, en ese momento utilizo 2 o 3 estrategias para poder rendir mejor en la universidad y mi nota es 5 por ese motivo. Ítem número 11. Para el ítem número 11 que dice: es atinente en sus respuestas ante las preguntas que surgen en la clase sobre cada uno de los temas. Tengo en nota 4.5. De hecho, sí, ponía mucha atención en la clase
Y bueno, claro, las pongo en cada una de mis clases, así por muy aburrida que esté, pero lo hago. Entonces, ¿por qué no dejo el 5? Porque muchas veces salía por tomar aire, por tomar fluidos, por tomarme una Coca-Cola, pero entonces fallaba en esa parte de la salida. Ítem número 12. Para el ítem número 12, que dice, presentaba todos los trabajos y tareas propuestas en la clase para desarrollar en la clase, tengo un 3.5. De hecho, eso se ve a las faltas de clase que tuve, que fueron 2 clases, creo, y pues en las 2 clases no presenté unos trabajos que tocaba, habían unos correos que enviar, algo que era un poco olvidadizo y por eso no pude enviarlos todos. Entonces, por esa es mi nota. Ítem número 13. El ítem número 13 dice, expone sus dudas y puntos de vista en clase sobre cada uno de los temas tratados. Tengo de nota un 4.5. De hecho, preguntaba mucho, el profesor a finalizar la clase siempre le preguntaba de últimas porque habían unas cosas que no me quedaban claras y de hecho despejábamos la duda luego después de la clase, después de que le explicaba el tema completamente. Número 14. Dice, tiene dominio del tema trabajado en clase, tengo de nota 3.5. De hecho, para este corte se me dificultó mucho algunos temas y más por la inasistencia. De hecho, quedaba un poco perdido de clase, retomar nuevamente hasta que no llegaba a clase y poner atención al tema para que el profesor lo explicara y así sucesivamente. Entonces mi rendimiento fue un poco bajo en ese sentido. Me quedaron un par de dudas, pero ya las aclaré. El internet ayuda mucho y todo lo demás. Ítem número 15. Para el ítem número 15 dice, sus evaluaciones, sustentaciones y trabajos siempre fueron calificados con altas valorizaciones. Tengo un 3. De hecho, el último parcial no me fue muy bien y pues de hecho no sé qué nota me vaya a sacar, pero dudo que sea por encima de 3. Entonces, mis quizzes creo que también me fue regular, entonces no creo que esté aproximado por encima de 3. Entonces, esa es mi nota. Ítem número 16. No lo puedo hacer ya con las manos porque no sé cómo hacer un 16 con las manos. 1 y 6 después o no sé cómo será. Para el ítem 16 dice, hace interpretación adecuada de cada uno de los símbolos y enunciados expuestos en clase. Tengo un 3.5. De hecho, más de un símbolo que vimos se me dificultó un poco. De hecho, con el libro, o sea, lo del libro a lo que explicaba el profesor en la clase era algo diferente, ¿sí? Pero entonces el profesor ya después nos explicaba que este simbolito era tal cosa, entonces se identificaban y ya quedaba la duda resuelta, pero entonces sí me dificultó un poquito a la hora de identificarlos. Ítem número 17. ¿Qué dice el número 17? Explica correctamente cada uno de los temas consignados en su cuaderno. Tengo como nota un 3.5. De hecho, en mi cuaderno no es mucho el apunte que se encuentre, pero se encuentran apuntes muy claros. De hecho, coloco esa nota porque no está complementado. Más de un tema no lo consignaba en el cuaderno y lo dejaba simplemente con la explicación que me daba el profesor y me lo grababan simplemente, no hacía nada más. Ítem número 18. Para el número 18, presenta de manera constante los trabajos extra clase. Tengo un 4. De hecho, sí los presento. Y pues la nota es así porque, nuevamente, la inasistencia, poco entrega de trabajos, pero igual trataba de entregarlos todos. Ítem número 20. Este sí lo puedo hacer. 2-0, 20. Presento todos los trabajos y tareas propuestas en la clase para desarrollar fuera de la clase. Tengo un 4 como nota. ¿Por qué? Nuevamente, sí los hice la mayoría. Unos pocos porque no podía, porque estaba enfermo, de pronto olvidaba lo del correo y el resto de cosas más. Ítem número 21. Para el ítem número 21, dice, su trato hacia el docente y demás compañeros es respetuoso en todos los escenarios académicos concernientes a este curso. Tengo como nota un 5. Yo no soy una persona irrespetuosa, siempre trato con mucha alegría a la gente, trato de sonreír, saludar y creo que lo han notado muchos. Creo que sí. Y por último, el ítem número 22. El ítem 22 dice, realiza consultas en fuentes académicas y especializadas sobre los temas tratados en clase. Para eso tengo una nota de 5. ¿Por qué de 5? Lo que yo le decía era que investigaba mucho por internet, me la pasaba de lugar en lugar, navegando, andando, revisando documentos a un lado, documentos al otro, llenándome de mucha información para llegar un poco complementado a clase, que el profesor despejara dudas y entender mejor el tema explicado desde el punto de vista del profesor. Listo, doy por terminado mi video de la autoevaluación contestando a los 22 ítems, dando mi nota y el por qué. Le agradezco mucho su atención y hasta una próxima.